You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized. Una noche más de preguntas. ¿Desde dónde se van conectando? Buenas noches. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive. Bienvenido a Argentina. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. El Salvador, buenas noches. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. Saludos Chile, bienvenido. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good. Claro que sí, Ecuador, buenas noches. Think that the world is too anxious. We'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. ¿Desde dónde se conectan? Hoy es domingo de preguntas, así que bienvenidos. We're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the España, bienvenido. Buenas noches, ateos y no ateos. Hoy una noche de conversatorio, noche de preguntas. El tema de hoy día. ¿Tienes preguntas sobre creencias en tu iglesia y no hay nadie quien te responda? Pues pregunta al ateísmo. ¿Tienes dudas sobre tu religión y las respuestas que te dan no tienen lógica? Pues pregunta al ateísmo. Escucha otra perspectiva de lo que tienes dudas. ¿Tienes preguntas, consultas o dudas sobre Dios? Consulta al ateísmo. ¿Tienes preguntas, dudas, consultas y en tu iglesia te dicen que Satanás, uno de sus manifestaciones es que te va a hacer dudar y usar el razonamiento y la lógica? Entonces pregunta al ateísmo. Una linda noche. Hoy, noche de preguntas. Muchas de las veces en las conversaciones que suelo hacer en los conversatorios de cada noche, la gente quiere preguntar, pero por llevar un orden y por llevar un tema, muchas de las veces no podemos responder a las preguntas y avanzamos con el tema planificado para esa noche. Entonces, hemos optado por hacer un día, ¿sí?, un conversatorio solo de preguntas. No importa si eres agnóstico, no importa si eres creyente, no importa si eres ateo. Si consideras que tienes una pregunta la cual puedo darte mi punto de vista, bienvenido sea. Así que esta noche solo de preguntas. Hay una condición. Las preguntas tienen que ser en audio, o sea, envíame una solicitud y este momento te abro el micrófono y tú realizas la pregunta. No preguntas por escrito, no se tomarán en cuenta las preguntas por escrito porque después de esto se sube a YouTube, ¿sí? Si no me sigues en YouTube, sígueme, me encuentras como Ateo Digital y todas las conversaciones, todos los debates, todas las entrevistas después suben a mi canal de YouTube. Así que este episodio de Pregunta al Ateísmo es el episodio 2 que va a subirse a YouTube y ahorita lo estamos realizando. Entonces conéctate, haz tu pregunta para que quede grabado para poder dar la respuesta. Entonces haces tu pregunta e inmediatamente prepárala, tómate un minuto, prepara la pregunta y
De esa manera realizas la pregunta y automáticamente sales de la conversación para poder dar paso a alguien más y tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posible esta noche. Así que comenzamos. Bienvenidos a una noche más de conversatorio. Hoy, consulta al ateísmo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿me escucha? No, se te escucha súper bajito. Se desconectó. Vamos con alguien más. Buenas noches. También se desconectó. Al parecer, cuando se da la oportunidad para que puedan realizar preguntas, la gente se desconecta. ¿Será porque en cambio ahí sí se les va a poner la atención debida para responderlo? Vamos viendo, ¿alguien más se conecta? Bienvenido, buenas noches. Una buena noche. No, al parecer otra persona que se desconecta, así que esta noche va a ser consulta al ateísmo. Buenas noches, la gente que se va conectando. El tema de hoy día es consúltale al ateísmo. ¿Tienes preguntas sobre tus creencias y en la iglesia no te dan ninguna respuesta? Creo que a muchos les ha pasado, entonces consulta al ateísmo. Hoy es la noche para eso. ¿Tienes dudas sobre tu religión y no encuentras alguna respuesta porque toda tu familia es religiosa? ¿Cómo puede hablar cosas malas a alguien que está metido en esas cosas malas? Entonces pregúntale al ateísmo. ¿Tienes dudas, consultas sobre cosas que no te cuadran de Dios? Escucha otra perspectiva. Consulta al ateísmo. Y esta noche se trata de eso. Bienvenidos. Todos los creyentes, agnósticos o ateos que tengan preguntas, ¿sí? Bienvenidas sean. Preparen su pregunta y háganla para poder contestarla. Una buena noche. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, como dice el video, bueno, el live que estás indicando, una pregunta sobre el ateo, quisiera hacerte una pregunta. Dale. Para el ateo, la Biblia no es una suficiente evidencia para esclarecer que Dios existe. O sea, la Biblia para ti no te parece o sea, no una verdadera evidencia de que realmente Dios existe. Perfecto. Te agradezco mucho la pregunta. Una linda noche. Para mí la Biblia no es una... Y no solo para mí. A ver, partamos de algo. Una prueba de algo es lo que pueda demostrarme situaciones, ¿sí? Eventos sobre algo o alguien. En el caso de la Biblia, todo lo que dice la Biblia se da en situaciones, en una época, en situaciones geográficas, en lugares, sí, en lugares que existen, pero eso no significa que la persona de quien hablan, que en este caso el héroe de la Biblia, ¿sí? El protagonista de la Biblia es Dios, ¿ya? Pero sobre Dios nos da ciertos relatos, nos da ciertas posturas, nos da ciertas nociones de quién es Dios, pero ninguna de ellas comprobable. El Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya nos habla de Dios hecho hombre, Jesús. En cuanto a Jesús, posiblemente, ojo, y quiero dejar muy claro mi postura,
posiblemente haya existido un Jesús. Muchos, ya veré en los comentarios, van a decir, no, Jesús es innegable que... No, un ratito. De acuerdo a evidencias arqueológicas, ¿sí? De acuerdo a evidencias hasta históricas, Jesús, hay muchas dudas razonables que tal vez ni él tal vez existió. Y hablo del Jesús humano, o sea, una persona tal vez revolucionaria para su tiempo, que vino con una nueva forma de pensar, que se fue contra los poderes de ese tiempo. Aún así, ese Jesús hay muchas dudas de que realmente haya existido. ¿Cuáles las bases que los creyentes, o al menos yo, suelen ocupar para este tipo de argumentos? Dicen, es que hay relatos de que un Jesús existió. Perfecto. ¿Qué más hay? Porque para nosotros sacar algo o dar algo por verdad, no solo podemos basarnos de relatos, porque si así fuese, existieran los duendes, existieran los superhéroes, existieran Santa Claus, si fuera solo cuestión de relatos. Entonces, para poder decir que algo es verdad, así sea en el pasado, en la historia, tenemos que llenar un conjunto de requisitos que permitan que no tengamos ninguna duda sobre el tema para poder llegar a la verdad. Y les pongo un ejemplo bien claro, tal vez para hacerme entender de mejor manera. Más evidencia de que existieron los dioses egipcios existen que evidencia que existió el Dios que ustedes creen. Hay pirámides, hay arqueología, hay tumbas, hay jeroglíficos, hay escritos, o sea, hay un montón de cosas que nos evidencian que realmente podían haber existido los dioses egipcios. Pero te pregunto a ti, creyente, y al creyente que piensa que su Biblia es una evidencia de la existencia de este supuesto Dios. A ese creyente quiero invitarle a esta reflexión. Si fuese así, ¿entonces los dioses egipcios existen? Ojo, son dioses que duraron más de 3.500 años, o sea, mucho más que tu Dios actual. Son dioses que tienen mucha más evidencia, no solo relatos, sino arqueológica, histórica, cultural, mucho más grande. Pero dime tú si consideras que son verdad. Y si no les consideras, ¿por qué no les consideras que es verdad? Porque claramente ya sabes que es parte de una mitología, parte de una cultura y simplemente son mitos. Así mismo como a ti te pasa con los dioses egipcios, a mí me pasa con tu Dios. ¿Y por qué razón? Porque justamente no tiene ni la mínima evidencia que esos dioses ya tuvieron. O sea, con toda la evidencia que existen de los dioses egipcios, tú no crees en los dioses egipcios, yo no creo en los dioses egipcios. Tu Dios, Jesucristo, con la poquísima evidencia, que son solo relatos y supuestos escritos posteriores a la época de Jesús, son la supuesta evidencia que existe sobre este Dios. Y aún así, ¿tú crees que eso es verdad? Pues yo no. Entonces, contestando a la pregunta muy amable del creyente al inicio, por esa razón considero que la Biblia no es una evidencia suficiente para creer que Dios existe. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Drupal, buenas noches. ¿Cómo estás? Consulta al ateísmo, episodio 2, el segmento de esta noche. Ayúdanos con tu pregunta. Ok, mi pregunta es, prácticamente sería relativa ahí en la misma. La palabra ateo significa no creer en Dios. ¿Esa es tu pregunta? No, o sea, te quiero hacer esa pregunta, que si la palabra ateo significa no creer en Dios. Sí, o sea, sin Dios, para ser más precisos, significa sin Dios, ateo. Sin Dios. ¿Y la pregunta? Ok, la pregunta es, entonces, si no creer en Dios, ¿por qué querer demostrar que no existe? Esa es mi pregunta. Gracias. Una linda noche, muchas gracias por tu pregunta. ¿Por qué demostrar que no existe Dios? Aquí hay una falacia en esta pregunta. No se puede demostrar lo que no existe. ¿Cómo demostramos la inexistencia de algo que no existe?
Saquémosle por un rato a Dios de la ecuación. Perfecto, porque su adoctrinamiento no les permite ver más allá. ¿Sí? Mi objetivo es que se pongan un ratito en mis zapatos y tal vez me comprendan. A ver, ¿cómo me podrías demostrar tú que un dios hindú no existe? Ganesha, Vishnu, Indra, dioses hindús. Hay gente al otro lado del mundo en este momento que ellos están adorando a ese dios. ¿Cómo me podrías demostrar tú que Ganesha no existe? Y tratamos de ver con la misma lógica si es que lo podemos aplicar a tu Dios. No va a haber respuesta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque simplemente no hay cómo demostrar la inexistencia de algo, de cualquier cosa, no solo de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. En realidad, el objetivo del canal no es convencerte o demostrarte que Dios no existe. Sería muy irresponsable de mi parte decirte, no, yo quiero demostrarte que Dios no existe. No. Lo que simplemente busco es que pienses. Si a ti creer en Dios te sirve para ser mejor persona, qué bueno. Este fucking mundo necesita buenas personas. Crean en lo que crean. Pero penosamente, lo que pasa es que las religiones, tal vez no la persona que me preguntó, tal vez no muchos de los que estén aquí, se aprovechen de la religión con otras personas. Pero hay un grupo y grande de personas que se aprovechan por su religión de otras. Estafan, hay abusos y en todas las índoles. Por eso sabemos de sacerdotes abusando, de pastores abusando. ¿Por qué? Porque ellos bajo esta cobija de un supuesto Dios tienen la credibilidad hacia muchas personas. Personas que terminan haciendo daño de alguna manera. Entonces, lo que te invito o mi canal busca hacer es invitarte a que pienses y no te dejes engañar de esa gente. Es grato, en muchas de las conversaciones que yo tengo cada noche, es muy grato ver que hay mucha gente que ya no cree en el Dios de las religiones. Y ellos mismos lo dicen, no, es que mi Dios es otro. Mi Dios no es del Dios cristiano, mi Dios no es del Dios de la iglesia. Y es muy grato. Porque de todas maneras esas personas tienen su, digamos así, su convicción o no han podido deslindarse de esta idea que tenemos culturalmente tan metida sobre un Dios. Pero de todas maneras, yo creo que ese concepto de Dios personal, o sea, que cada quien al final de cuentas cree en Dios como quiera creer, es un paso muy grande hacia la gente que se aprovecha de las religiones y del concepto de Dios, en cambio, para abusar, para estafar y para muchas otras cosas malas. Entonces, regresando a la pregunta, ya que te puse este contexto, como te digo, no hay nadie que pueda demostrar algo que no existe. Si tal vez alguien se atreve a decirme, ¿sabes que yo sí puedo demostrar algo que no existe? La inexistencia de algo que no existe sería excelente. Vemos con qué lógica, con qué patrones lo hace y luego vemos si esa misma lógica de cierta manera no aplica para su Dios, que sería grandioso, cosa que no he leído, cosa que no he escuchado, cosa que no he visto hasta el momento. ¿Sí? Ni por supuestos filósofos, ni por supuestos apologetas, ni por supuestos teólogos, no. Ellos hablan desde un mito y hablan desde la imaginación, desde la metafísica, desde el pensamiento. Sí, entonces del pensamiento tratan de argumentar lo que quieran, porque el pensamiento es tan grandioso que nos permite crear todo lo que queramos. Y en medio de la creación de todo eso, pues, está Dios. Así que, muy amable y gracias por la pregunta. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Ahí te escuché mejor. Por favor, si puedes ayudarme con el audio. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cuál es tu pregunta?
Ahora me escuchan. Qué pena, qué pésimo que está ¿Alguien el me audio. escucha? No sé si puedes unirte tal vez a tu No, router, no me escuchan. Uno, dos, tres. a tu Wi-Fi para mejorar el audio. Ahí se te escucha. ¿Ahora sí? Hola, hola. Sí, ahí se te Uno, escucha. dos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu Sí. pregunta? Bueno, la pregunta sería, ¿qué piensas de todos los drogadictos y pandilleros que de alguna manera se rehabilitan por medio del cristianismo y con esa devoción de que pues de que hay un Cristo que los ama y que les cambió la vida y que andan por ahí hablando de su testimonio para regenerar a otras personas? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Piensas que eso es algo bueno que hace la religión? Perfecto. Muy amable por tu pregunta. ¿Qué pienso de la gente que de cierta manera se rehabilita mediante la religión? Aquí hay una cuestión. Qué pena, y esto es una opinión muy personal mía, qué pena que se ocupe o que, o que no se le dé el valor al esfuerzo de la persona y se lo tape con Dios y la religión. O sea, a una persona mentirle y hacerle creer que un supuesto ente fuera de este tiempo y fuera de este espacio te está ayudando para tu problema. Y en verdad, no ayudarte de una manera profesional, porque lógicamente, si te ayudan a un problema psicológico o a un problema de adicción mediante Dios, es un lugar que profesionalmente no sabe sobre el tema. Entonces, de cierta manera, para mí está súper mal. Es algo normalizado, o sea, mucha gente, como tú mismo lo mencionas, lo dices en tu pregunta, dices, mucha gente se siente que cristianismo le ha ayudado a salir de esto, que el creer en un Dios le ha ayudado a salir de esto, pero a mí lo que me causa tristeza de cierta manera es que podía haber sido cualquier cosa la que te ayude. Viéndolo desde ese punto de vista, en este caso fue Dios el que te ayudó porque te convencieron que un Dios todopoderoso te está ayudando para que salgas de esto, pero podía haber sido después de todo cualquier Dios, porque la fuerza de voluntad o el esfuerzo para salir de una adicción, ¿sí? Ese fue parte de la pregunta, lo hace la persona. Y qué bueno sería entender que el reconocimiento se debe dar a la persona, tal como la que te ayuda, igual como la que sale de eso. Y qué pena que en realidad lo tapen o qué pena que lo manchen con el concepto de un ente imaginario. Porque el cristianismo podrá haber hecho eso donde le conocen a Cristo, ¿no? Pero en otras culturas lo harán pensando en otros entes, en otras fuerzas, en otras cosas. Entonces un poquito yo estoy en contra. Después de todo, si le sirvió a la persona salir y fue un apoyo moral para que la persona salga de eso, bien, ¿no? El objetivo era salir de eso. El problema está en que esa persona penosamente no se haya dado el valor a su esfuerzo de lograr haber salido de una cuestión así como una adicción, que fue lo expuesto en la pregunta. Entonces eso me da mucha tristeza en cuanto a que se supone que somos la especie consciente, se supone que somos la especie evolucionada, y qué pena que tengamos que darle ciertos méritos propios a un ente que no hace nada, porque lo irónico y lo contradictorio de todo esto es que ahora, cuando tú das tu esfuerzo, cuando tú pones todo de sí para salir de una adicción, ¿por qué este Dios todopoderoso no te la evitó? Ya sé lo que dirán en los comentarios de libre albedrío, es que tú escoges del camino del bien y del mal. Perfecto. Entonces, así como escogí el del bien, el libre albedrío ahora como escogí el camino del mal, ahora el libre albedrío me permite escoger el camino del bien. La persona que era adicta, ahora por su libre albedrío, deja la adicción, con mucho esfuerzo y con todo lo que tú quieras. Pero lo hace la persona, no ningún Dios. Te salvan en un hospital con equipos, con profesionales, y sales diciendo gracias a Dios.
Y no voy al hecho de que digas. Sí, al final puede ser hasta una expresión cultural y muy común, muy normalizada. El problema es a la persona que realmente no se dio cuenta que había gente desvelándose para que no se muera, equipos trabajando al 100% y eso más. Quién sabe, muchas personas endeudándose para salvarle a esa persona de la cama en la que se encontraba. Y para luego ser un malagradecido y terminar dando gracias a un ente que supuestamente hizo algo por ti. Es muy contradictorio y como digo, desde mi punto de vista es hasta triste. Por eso lo tomo desde ese punto de vista. Así que muy amable por tu pregunta y continuamos. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchamos bien? Sí, súper bien, ¿cómo estás? Tu pregunta, por favor. ¿Qué tal? Dame un segundo, ok. Muy Ya, amable. dice, a ver, lo escribí. Dice, fuera de la religión, la pregunta es lo siguiente. ¿Hay alguna cosa personalmente tuya que aceptes como verdadera sin que honestamente tengas todas las evidencias de su existencia? Esa es mi pregunta. ¿Sí me entendiste la pregunta o no? Si es que considero algo verdadero sin tener las evidencias de eso. Sin tener todas las evidencias. Ya, perfecto. Agradezco mucho tu pregunta. A ver, considerar algo como verdadero sin tener todas las evidencias. Yo creo que hay una cosa, no sé si aplique tal vez a lo que buscabas, pero yo pienso que una verdad en la cual no tengo evidencias, pero sé que es verdad, por ejemplo, es la muerte. O sea, es como cuando suelen decir, no hay verdades absolutas. Yo suelo decir, no, la muerte es una verdad absoluta. Eso va a pasarle a todos. Por eso a veces hasta me parece un poco burlo, ridículo cuando entran a mi canal creyentes a amenazarme con que va a pasarme algo por el contenido que hago ateo, o por analizar o poner en duda ciertos dogmas incoherentes de, en este caso, de la religión. Entonces, cuando me amenazan con muerte o con enfermedades, digo, oye, pana, al final de cuentas, morirnos, nos vamos a morir todos algún rato. Unos antes, otros después, pero después de todo, todos nos llegará. Y fuera de eso, enfermarnos, todos nos vamos a enfermar. Propensos a un accidente, todos estamos propensos a un accidente. Entonces, después de todo, tú que tienes a Dios, o en este caso el que me está escuchando, que tiene a Dios, ¿qué tiene de diferente o qué tiene de garantizado que yo no tenga? Que te conste. Porque si me dices, no, es que la vida eterna, eso a nadie le consta. Ese es un invento de tu religión, ni siquiera de Dios. Es un invento de tu religión que justamente te explica de tu Dios. Entonces, si estamos hablando de verdades absolutas, por ejemplo, es una verdad que yo no tengo evidencia, pero sé que pasa y pasará. Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta, me pareció un poco amplia, pero al menos así es como la entendí. Así que te agradezco muchísimo. Hola, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, mijo? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Eh, ¿Cuál sería el propósito de la Biblia? ¿Cuál sería el propósito de la Biblia? Desde mi punto de vista. Sí, gracias. Perfecto. Una linda noche. ¿Cuál sería, después de todo, cuál es el propósito de la Biblia? Bueno, estamos tomando en cuenta que es un conjunto de relatos de una época determinada. ¿Sí? Que se unen para hacerse la Biblia tal como conocemos ahora, se unen mucho después las élites del momento. Yo, en lo que he leído, en lo que he podido estudiar, claramente la Biblia fue un libro hecho para manipular masas. Y lo lograron. A ver, en el tiempo de cuando la Iglesia Católica, sobre todo, era un poder, ellos mataban a la gente que simplemente no aceptaba su creencia.
Ese era el nivel de poder que tenía la Iglesia Católica. ¿Sí? De ahí, pues, ha habido bastantes ramificaciones. Entre creyentes mismos se mataban, porque unos tenían un dogma o interpretaban de una manera la Biblia y otros le interpretaban de otra manera la Biblia. Entonces, aquí podemos ver justamente que fue un libro hecho para manipular. Es un libro hecho el cual te dice que un ser todopoderoso, si es que no me crees a mí, te viene a matar. Si es que no me crees a mí, te va a castigar. Pero eso es entendible hace 1500 años atrás. ¿Me comprenden? O sea, personas con un pensamiento de 1500 años atrás, entiendo que suceda algo así. Esas personas mataban a mujeres pensando que eran brujas. Les invito a reflexionar a ustedes. Si alguien viene y te dice, mira, esta persona, esta mujer es una bruja, ¿le creyeras? Les invito a reflexionar a ustedes. Si este momento viene alguien y te dice, mira, tu esposa quedó embarazada de un Espíritu Santo, ¿le creyeras? Entonces, este libro justamente fue hecho para contarte relatos que fueron dados y hechos en aquella época, que en su momento fueron unidos para ser un manual o una forma de meter poder y miedo a las masas, que funcionó muy bien. Cuando llegaron los españoles a América Latina, pues no solo trajeron su cultura, sino su religión. Y claramente como la introdujeron en todo el continente fue mediante el genocidio, mediante el castigo para las personas que no creen. Y como podemos ver, hasta ahora tenemos gente defendiendo un pensamiento de hace 2000 años atrás. Entonces, para eso sirvió y sirve la Biblia. Así que muchas gracias por tu pregunta. Hoy, noche de preguntas. Bienvenidos. ¿Tienes preguntas sobre tus creencias y en la iglesia no te lo responden? Consúltale al ateísmo. ¿Tienes dudas sobre tu religión y tu Dios? Consúltale al ateísmo. ¿Tienes preguntas de Dios, pero cada vez que las haces a tu entorno familiar, terminan diciéndote que es Satanás metido en tu cabeza y en tu corazón y que por eso estás dudando? Entonces consulta al ateísmo, escucha otra perspectiva, otro punto de vista a preguntas que tal vez te haces y la respuesta no pueda darte el entorno que tienes, tal vez porque la desconoce o tal vez porque tienen miedo a darte la respuesta. Así que, ¿por qué? ¿Miedo por qué? Porque simplemente sería una blasfemia o porque simplemente tal vez sería cometer pecado por utilizar la lógica y la razón. Así que bienvenidos, una linda noche y continuamos con las preguntas. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué opinas que una empresa como el Vaticano tenga los recursos suficientes para acabar el hambre mundial, pero le pida a sus seguidores que sigan rezando por ello? Perfecto, muy amable por tu pregunta. A ver, hasta donde tengo entendido hay un error en esa forma de pensar. Muchas de las veces yo he escuchado y he visto el Vaticano podría vender todo lo que tiene y acabar con el hambre en el mundo. Hace poco pasó que la ONU, si no estoy mal, y en los comentarios me corrigen si es que tal vez me equivoco, le dijo a Elon Musk que él tenía todo el dinero para acabar el hambre en el mundo y que por qué no lo hacía. Elon Musk en una respuesta cogió y les dijo, perfecto, yo les voy a dar tantos miles de millones de donaciones y muéstrenme cómo acaban con el hambre en el mundo. Y no lo pudieron hacer. Entonces, quiero partir desde un punto de vista. El Vaticano, no sé si en realidad todo lo que tenga vendiéndolo podría acabar con el hambre en el mundo. El problema es el siguiente en realidad.
Primero, no lo puede hacer porque todo es patrimonio. Todo es, en este caso, iglesias, en este caso es monumentos, o sea, pinturas. El valor que tiene el Vaticano, mucho de ello es en cuestiones de arte, en cuestiones de eso. Tiene bastante dinero y de cierta manera lo que es incoherente y contradictorio en cuanto al Vaticano es justo lo que dijiste al último de tu pregunta. ¿Cómo es posible que siendo un Estado tan poderoso económicamente hablando, pues ni siquiera se encarguen de practicar lo que predican? Y ahí te doy toda la razón. Estamos viendo a un Estado que se llena la boca de enseñarte sobre moral, que se llena la boca de enseñarte sobre repartir y dar al más necesitado, que se llena la boca, ¿sí?, de hablar cómo tiene que ser la vida sexual de otras personas cuando ellos, por profesión, no pueden tener sexualidad. Entonces, todas esas incoherencias es lo que llevan a preguntarse lo que tú dices. Si ellos son los que supuestamente enseñan, ellos mismos se han autodenominado así, nadie los ha denominado. Ellos se autodenominaron en una época en donde pensaron que ellos tenían que dirigir lo que tiene que hacer el otro. O sea, yo te ofrezco, busca quien te dé. Qué ridículos. Sí. Hay casos muy oscuros en cuanto al Vaticano. Y solo les dejo el dato para que tal vez les incentive a investigar y a leer un poco. El Vaticano tiene no solo los abusos que conocemos sobre niños, tiene cuestiones de lavado, tiene cuestiones de armas. O sea, el Vaticano tiene situaciones muy oscuras en sí. Muchas que han quedado en investigaciones a medias porque hasta el que investigaba desapareció muchas de las veces. Entonces yo les invito, un ejemplo es, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ella hasta la hicieron santa y todo lo demás. Y hay una controversia muy grande en cuanto a cómo manejaba las donaciones, porque lo que te vendía la imagen de esa señora era que era una persona muy buena y que cogía las donaciones y donaba en la India a la gente. Pero todas esas, solo para que dejarles un pequeño extracto, ni siquiera cambiaban las jeringas que utilizaban de un enfermo a otro enfermo. No tenían ni las medicinas básicas para curar enfermedades muy leves, no se diga otras mucho más graves. ¿Y dónde está todo ese dinero? Porque movían miles de millones de dólares en donaciones. Y aún así la escogieron santa. Ya veré, muchos cristianos van a decir, pero es que eso es otra cosa. No, voy de acuerdo a la pregunta. Entonces, en este caso el Vaticano, en este caso estamos hablando del catolicismo exclusivamente como tal. Está metido en muchos escándalos, muchos escándalos. Y ahí viene la pregunta. Si ellos son los mensajeros de Dios, los que te enseñan la moral de Dios, los que te enseñan las enseñanzas de Dios, ¿no deberían ser los primeros en practicarla? ¿No deberían ser los que primero dan el ejemplo para que el resto, aunque sea por ejemplo, se aprenda? O algo más. Dios no debería ser a los primeros que castiga, ya que utilizan su nombre en vano. Claro, pero si existiera un Dios, como no existe, por eso tenemos lo que tenemos y por eso pasa lo que pasa. Y para la gente que diga, no, es que sí existe, perfecto, para ti sí existe, pero no sirve para absolutamente nada. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Continuamos, bienvenidos. El negocio de Dios.
Así es, efectivamente. Una buena noche, bienvenido. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Cuál es tu pregunta? Ya, es que tenía problemas con el micrófono. Bueno, comentarte que, bueno, mi pregunta tiene un poquito es larga, pero bueno. Bueno, mi pregunta es esta. Si bueno, tú eres ateo y bueno, yo soy creyente, estudio teología y yo estoy completamente seguro que yo necesito mucha fe para creer todo lo que las cosas ilógicas que hay en la Biblia. Yo estoy seguro de eso, porque no todo se va a mencionar con lógica. Por eso nosotros, y esto para todos los creyentes que nos están viendo, o sea, somos creyentes nosotros. Necesitamos la fe, es muy evidente eso. Eso, bueno, no tengo conflicto con eso. Ahora, de alguna manera, para ser ateo también se necesita una fe. Auguste Comte tenía los 3 estados estacionarios: teología, filosofía y ciencia, y en cada ámbito de estos había teólogos y ateos, obviamente. En la ciencia han habido creyentes como han habido ateos. En la filosofía han habido creyentes como han habido ateos. En la teología han habido creyentes como han habido también ateos en los 3 estados estacionarios de Auguste Comte. Ahora, bueno, básicamente, hay también un libro, bueno, que dice ay, no me acuerdo el Ayúdame autor, con tu pero pregunta, no seas malito. sí, sí. Bueno, perdón, bueno. Mi pregunta es esta, mira, ateo y creyente necesitan fe desde mi punto de vista. La pregunta es si algún día dejarías el ateísmo y sería tal vez algo más central como sería el agnosticismo. ¿Serías alguna vez agnóstico debido a las pocas evidencias del ateísmo, las pocas evidencias de la fe, obviamente, y ser un punto neutral? Esa es mi pregunta. Ya. Muy amable y gracias por tu pregunta. A ver, aquí me propone una premisa y voy a cogerla como verdadera de inicio, pero voy a desmentirla. Dices, yo como creyente sé que necesito fe para entender el concepto de Dios como toda la razón. Y aquí viene la otra. Dices, pero como ateo tú también necesitas de fe para aceptar el no creer en Dios. Pues ahí yo diría que no estamos de acuerdo y te voy a decir por qué. Partamos desde el concepto mismo, fe. Aceptar algo sin necesidad de evidencia. ¿Listo? El ateísmo, o al menos yo como ateo y la gran mayoría que he visto de ateos, no es que la ciencia busque demostrar la no existencia de Dios. No es que la ciencia, un día un científico se levanta y dice, bueno, hoy día voy a demostrar de que Dios no existe. No, no funciona así. Lo que hago como ateo es, hay cosas tan ilógicas, tan incoherentes y tan desinformantes de la creencia católica que están en la Biblia o que están en los dogmas o que están en las enseñanzas de creyentes a otros creyentes, que uso algo que sí tenga evidencia. Y en este caso es la ciencia. Entonces, cuando yo ocupo la ciencia, no es porque la ciencia buscó negar la existencia de un Dios. No. Yo uso la ciencia porque es algo comprobable. ¿Listo? Entonces, cuando ocupo un argumento científico es porque este argumento científico, aun cuando ese momento que te lo comparto, no te lo estoy demostrando, o no te lo puedo demostrar en un video en TikTok como este momento, tú podrías confirmarlo el momento que tú quieras. Y te voy a poner un ejemplo. Hace 2000 años atrás, no me voy a ir tan lejos, hace 1500 años, cuando la iglesia tenía la mayor fuerza, el poder económico y poder sobre la gente, ¿sí? Poder político y todo lo demás, pensaban que la Tierra era el centro del universo. Claro, porque fuimos los creados por Dios, pues. Entonces, como esta Tierra y donde vive la creación perfecta de Dios, el humano, según los creyentes de esa época, entonces éramos el centro del universo. Entonces llega un científico en su momento y dice, no, señores, están equivocados. La Tierra gira alrededor de una estrella que es el Sol. O sea, la Tierra es
una entre otros planetas que simplemente estamos girando. A esa persona le metieron a la cárcel y le pedían que diga lo contrario, porque la iglesia en su momento decía que la Tierra era el centro del universo. ¿Ya? Entonces, ahora tú me dirás, ¿y cómo sabes que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿No es cierto? Perfecto. Podemos ir a un centro astronómico, podemos validarnos de equipos, podemos validarnos de satélites, podemos ya validarnos de algunas cosas que nos permitirían comprobar y verificar que así es, que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, por ahí va mi punto. Justamente hay cosas que sí son comprobables y como tú dijiste, otras que no, que necesitas la fe. Y es muy difícil, aunque para ti fue muy fácil y está bien, es muy difícil muchos creyentes que reconozcan como tú lo hiciste. Nosotros somos creyentes, o sea, lo que nosotros validamos es por la fe, por esa esperanza de, ¿ya? Entonces, eso para muchos creyentes es durísimo, no lo pueden aceptar, no sé por qué razón. Y está bien, o sea, si me dices creo porque no puedo comprobar, pero tengo una esperanza de que vaya a pasar, lo respeto y respeto muchísimo y está correcto. Lo que no respeto es cuando quieren engañar como que fuera verdad algo que está basado en la fe. Yo nunca he dicho lo contrario. Al contrario, yo solo hago dar cuenta en mis palabras que lo que ustedes están llevando a cabo es pura imaginación, pura esperanza sin respaldo, porque para tener algún respaldo se quiera saber que algo es verdad de todo lo que te cuentan, pero nada es comprobado, todo necesitas fe para validarlo. Entonces ahora, yendo a tu segunda parte de la pregunta, ¿por qué no considero quedarme en medio? No, después de todo, no hay evidencias para Dios, pero hay muy pocas en cuanto a lo que se conoce de todo, como para llegar al punto de decir, Dios no existe, y entiendo tu postura. Ahora, aquí va mi opinión muy personal. Yo creo que después del tiempo que ha pasado, después de la evidencia que tenemos, el mismo tiempo ha habido para millones de personas crean en distintas cosas, en distintos dioses, en distintas religiones. ¿Y a dónde nos ha llevado la creencia en Dios? Creo que a ningún lado. Como civilización, como conocimiento, al contrario, siempre nos ha retrocedido. En cambio, la ciencia, en lo poco que conocemos, porque la ciencia moderna, cabe rescatar, la ciencia moderna como se conoce ahora, tiene aproximadamente poco más de 500 años, no tiene más. En 500 años hemos logrado todo lo que tenemos hasta ahora y que podemos hablar como en este momento. En 500 años. La religión judeocristiana, 2000 años. Los egipcios, 3500 años más. Los griegos, 3000 años más. En 10.000 años de religiones, ¿qué hemos logrado? Entonces, a esa pregunta que espero ustedes se la hayan hecho, va mi postura. Por esa razón, yo creo que no me quedo en medio. Aun cuando no tenemos la ciencia o el conocimiento, me refiero, aun cuando no tenemos las respuestas a todo, tenemos muchas más respuestas en estos últimos 500 años que en 6.000 años de religiones y de dioses. Dios, un ente todopoderoso, ¿qué nos dio? Lo que nos cuenta la mitología, nada más. La ciencia, lo que podemos comprobar, ¿qué nos dio? Todo lo que estamos viendo ahorita, donde estás sentado, el aire acondicionado que tienes, la pantalla LED que tienes, el celular que tienes, la luz que tienes, todo. La medicina que tienes. O sea, eso en cambio es comprobable, es tanteable. Entonces, por esa razón, yo no me quedo en la mitad. Yo sí tomo una postura y me considero ateo. Muchísimas gracias por la pregunta. Continuamos. Hoy, noche de preguntas. Pregunta al
ateísmo. ¿Tienes preguntas sobre tus creencias y la iglesia no te da ninguna respuesta? Sí, la iglesia a la que vas donde tu pastor, donde tu sacerdote de confianza y le dices, pastor, tengo esta duda sobre Dios y no te saben responder, pues consulta el ateísmo. Escucha otra postura, otra forma de pensar. No te digo que me creas, ojo. Simplemente escucha otra postura, la cual no busca mentirte, no busca sacar beneficio, busco mis argumentos, tengan una base en el conocimiento o tengan una base en algo que tú puedas comprobar. Así que si algo dudas de lo que dijo, tranquilo, no hay problema. Búscalo, revísalo, compruébalo. Y si me equivoco, hazme el favor y dímelo. Te equivocaste en tal cosa que dijiste, en tal dato que diste, que de esa manera me ayudas a mí también a aprender mucho más cada día. ¿Tienes dudas sobre tu religión? Consulta el ateísmo. ¿Tienes preguntas, dudas sobre tu Dios? Y lógicamente esa respuesta no vas a encontrar en la gente que te rodea porque es más creyente que tú. Entonces consulta al ateísmo. Linda noche, bienvenidos. Recuerda, todas estas conversaciones después se suben a mi canal de YouTube.